Buenos días. Bueno, el miércoles pasado retomamos nuestro estudio de Apocalipsis, ya que el domingo se suspendió la reunión. No sé si alguien de ustedes llegó a venir el domingo y encontró todo cerrado. Andábamos de campamento. Y al final hay un videíto que prepararon para que lo veamos todos. Es inédito, nadie lo ha visto. Espero que salga bien. Y vamos a mencionar el ganador de las actividades, cuál equipo fue el ganador, pero lo veremos al final. Para el día de hoy nuestro objetivo es estudiar Apocalipsis 15. Lo hemos estado analizando desde el capítulo 1, capítulo por capítulo. El miércoles vimos el capítulo 14 y hoy veremos como objetivo el 15. Es un capítulo corto, pero hay mucha información que analizar aquí. Y en el capítulo pasado vimos que nos habla de lo que marca el final del periodo de lo que estaba sucediendo en la tierra, y hoy vamos a ver que claramente hay un cambio de tema. Así que leamos el capítulo completo y luego empezamos a razonar y trazar en nuestro mapa dónde estamos ubicados. Versión Reina Valera 60 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ok, en la clase pasada, en el capítulo 14, vimos, y vamos a recordar brevemente en un momento más, que la predicación del Evangelio en la tierra ya no es a cargo de la iglesia, sino a cargo de un ángel en particular, acompañado de otros 2 con advertencias a los moradores de la tierra. Y vimos que lo último que se nos narra es esa parte donde los 3 ángeles hacen su advertencia y se nos explica que está a punto de venir el juicio final, lo que estaba profetizado, que recordemos clases pasadas que ya se había dicho y habíamos leído que un ángel juró que en la 7ª trompeta el tiempo no sería ya más, sino que se cumpliría todo lo que Dios había profetizado. Y desde ese momento ya no se volvió a mencionar la 7ª trompeta. En este punto se retoma esa parte del tema y conecta lo que habíamos dejado pendiente al final del capítulo 11 de Apocalipsis. Y veremos, si Dios quiere, en el próximo tema cómo estas 7 copas que se le dan a los ángeles son vertidas sobre la tierra y las consecuencias. Así que aquí nuevamente tenemos un cambio de tema con respecto a lo que estuvimos analizando en los temas pasados, en los 2 capítulos anteriores. Y esto nos lleva a terminar con un ciclo de lo que pasó en la tierra desde la perspectiva de Juan en la tierra. Así que para no confundirnos en cuanto a lo que vamos a leer hoy, vamos a recordar nuestro mapa del tiempo y la perspectiva de Juan en lo que nos estuvo narrando. Para empezar, les voy a decir la lista de capítulos y lo que hemos visto hasta hoy para ver los distintos cambios de tema que encontramos. Por ejemplo, del 4 al 11 encontramos una temática y ahorita decimos específicamente cuál. Del 12 al 14, otra. Del 15 al 16, otra. Del 17 al 18, otra. Y del 19
A ver si no me equivoqué, sí. 19 al 22, otro. Vimos que del 4 al 11, el 4 empezaba cuando se le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Y dibujaba a Juan con lujo de detalle que, dado que se le dijo, sube acá, lo que narró del 4 hasta el 11 estaba narrado desde la perspectiva de lo que sucedía en el cielo, cuando se le dijo, sube acá, ¿verdad? Y cuando llegamos al capítulo 11, al principio del capítulo 11, vimos que se nos habla de los dos testigos. Y vimos que el tiempo que se le daba para cumplir con sus señales, tiempos y medio tiempo, o 1260 días, estaba hablando de este periodo de tiempo. Así que en el capítulo 11 hubo un paréntesis y se dejó ver que había dos testigos escogidos por Dios y estuvimos analizando quiénes podrían ser, ¿verdad? Luego el resto del capítulo 11 nos habla de la séptima trompeta. Pero luego en el capítulo 12, del 12 al 14, vimos que claramente había un cambio en cuanto a la perspectiva de Juan. Porque en distintas clases yo les dije que había mucho silencio de lo que estaba pasando en la tierra. Cómo habían muerto los que habían salido de la tribulación, según el quinto sello, ¿se acuerdan? Que estaban bajo el altar las almas pidiendo justicia y que se les dijo que esperasen hasta que el número de sus consiervos se completara. Hoy van a ser mencionados otra vez estos personajes, pero vimos que había mucho silencio. Y del capítulo 12 al 14, que inicia con la mujer que está en el cielo, a punto de dar a luz, que tiene un hijo varón, que el dragón y sus ángeles querían devorar, pero Dios arrebató al hijo varón para su reino. Analizamos las distintas posturas de que si era Jesús o no era Jesús, quién era, y concluimos por la evidencia que vimos en esa clase, que era una clara referencia al arrebatamiento. Y se nos decía claramente que a partir de ese momento Satanás ya no se le permitía ingresar al cielo, ¿verdad? Y descubrimos que todo lo que narra en los tiempos y todo embonaba en la primera mitad del tiempo. Y nos narró cómo es que el dragón escarlata le dio su poder a la bestia y al cordero, bueno, a la bestia con dos cuernos como de cordero, que le llamamos el falso profeta, que a su vez erigió una imagen, que esta imagen hizo que mataran a todo el que no le adorara y que se pusieran la marca de la bestia, ¿verdad? Lo último que vimos en la clase pasada fue la predicación del Evangelio por parte de un ángel y otros dos con las advertencias, y que se había pisoteado, porque también vimos el miércoles pasado, una figura extraña de alguien que parece hijo de hombre, que está sobre una nube y que mete la hoz para cegar la tierra, y luego otro ángel también mete su hoz, y los frutos o las uvas que se generan fueron llevadas a ser pisadas en el lagar. Y analizamos la postura bíblica que dicen algunos que eso está sucediendo en la primera mitad y que esa es una referencia al arrebatamiento de la iglesia. Pero a la luz de la parábola de Jesús, hay una parábola que habla de la última siega, donde serían cosechados todos los malvados para ser puestos en la ira. Vimos que Jesús claramente enseña que no es Él quien va a cegar la tierra, sino que mandaría a sus ángeles a cegar la tierra. Por consecuencia, el que está en la nube, que Él es el que ciega la tierra, no puede ser Jesús, ya que Jesús dijo que no lo haría Él, sino que mandaría a sus ángeles a hacerlo. Además, lo que vimos y lo que se mencionó también ahí es que están todos los que vencieron a la marca de la bestia ya están muertos. ¿Me explico? Entonces, pensar en el arrebatamiento aquí, basado en ese pasaje en particular, entra en conflicto con todo lo que hemos estado viendo anteriormente. Ahora, yo reconocí y reconozco nuevamente que puede haber una interpretación, ya que habla de uno que es semejante al Hijo del Hombre, ciega la tierra y no nos dice qué pasó con ellos, y luego otro ángel ciega la tierra y esos frutos son llevados al lagar de Dios. Así que existiría la posibilidad de que el primer ángel sea distinto del segundo y que la ciega del primero no sea los que van a ser juzgados. Pero tratar de ubicar eso con todo lo demás que ha estado pasando es muy complicado. Por eso, todos aquellos que creen en el arrebatamiento de la mitad tienen una manera totalmente distinta de analizar todos los capítulos que hemos analizado. Entonces, yo les concedo a mis amigos tribulacionistas que hay una buena posible señal para tratar de identificarlo, pero desde mi perspectiva sería muy complicado describir cómo es que estos
que fueron arrebatados, tuvieron que morir, ya que Pablo dice que no todos moriremos, ¿verdad? Sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ahí había distintas complicaciones para interpretarlo. Pero lo que está pasando hoy, por ejemplo, aquí veríamos que es la perspectiva terrenal y vemos toda la administración de los juicios de Dios, ¿verdad? Perdón, esta es la celestial. Esto es desde el cielo. Esta es de la tierra. Del 4 al 11 nos empezó a hablar desde que se le dijo a Juan sube acá, hasta vimos que aquí había del primero al quinto sello, de aquí al sexto al séptimo sello, del séptimo sello salían 7 trompetas y de la séptima trompeta salen 7 copas, que es lo que leímos hoy. El capítulo 11 nos dio el paréntesis de los 2 testigos y nos dejó a punto de que sonara la séptima trompeta, ¿verdad? Luego en el capítulo 12 al 14 empieza desde la primera mitad, desde el inicio de la última semana y nos deja hasta la primera mitad. Ahora vemos que del capítulo 15 al 16 retoma lo que dejó pendiente en el capítulo 11, que era la séptima trompeta. Así que vuelve a llevarnos a la perspectiva de lo que está sucediendo en el cielo. Y aquí todavía nos falta una perspectiva que considerar. Y luego, en el capítulo 19 se describe la segunda venida de Cristo, la institución o el inicio del reino milenial, el juicio del gran trono blanco y luego la nueva Jerusalén, que es lo que nos falta por analizar. Así que del 19 en adelante te va a empezar a narrar lo que sucede a partir del final hasta lo último que sabemos, que es la nueva Jerusalén, para pasar la eternidad con Dios. Pero del 17 al 18 se nos va a describir desde la perspectiva terrenal lo que sucede con la gran ramera, la Babilonia en sentido figurado. Entonces, para efecto de lo que vamos a ver hoy y la próxima clase son estos 2 capítulos y voy a mostrar la evidencia de cómo nos conecta justamente donde nos dejó el capítulo 11. Así que en el primer versículo dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas últimas plagas, las plagas postreras, son las que se había establecido que eran las últimas, ¿verdad? El tercer ay que nos faltaba. Aquí han pasado 2 ayes, viene uno, lo habíamos leído anteriormente. Leamos Apocalipsis 11, 14 y 19 para recordar cómo nos quedamos en este punto. Apocalipsis 11, 14 y 19 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y notemos esta parte, el último versículo: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y eso es lo último que se nos menciona en el capítulo 11. Y vamos a ver cómo es mencionado en este capítulo 15 y cómo se establece la conexión. Ahora, Apocalipsis 15:2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Así que aquí en este versículo 2 están describiendo a los que salieron de la primera mitad. Ya todos están ante el trono de Dios, ¿verdad? El mar de vidrio que se menciona aquí ya lo había mencionado Juan. Vamos a Apocalipsis 4:6. Apocalipsis 4:6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. En este versículo de Apocalipsis 15:2 nos dice que vio como un mar de vidrio mezclado con fuego.
Ya nos había descrito el mar de vidrio, pero no estaba mezclado con fuego. Ahora está mezclado con fuego. Y por el simbolismo bíblico sabemos que el fuego representa el juicio de Dios, ¿verdad? Pablo en la primera carta a los Corintios nos dijo que al final nuestra obra sería probada o pasada por fuego. Y si habías construido sobre el fundamento piedras preciosas, oro y plata, tu obra quedaría en pie. Pero si habías edificado con madera y en hojarasca, el fuego la consumiría, ¿verdad? Así que cuando ves el mar de vidrio mezclado con fuego, armoniza con la idea de que estas son la última parte del juicio, las 7 plagas postreras. Y los que salieron de la gran tribulación son los que tienen arpas y van a cantar, ¿verdad? Apocalipsis 15, 3 al 4 dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahora, aquí hay información muy importante, porque la pregunta, bueno, primero van a cantar 2 cosas, ¿verdad? El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. No sé si es un remix o un popurrí, primero una, luego la otra, o es en esencia lo que van a estar cantando, pero sabemos que va acompañado de las arpas que tienen, ¿verdad? Así que hay una clara evidencia a que la alabanza, muchas gracias, la alabanza a Dios es algo que va a estar sucediendo todavía en este punto, ¿verdad? Con música y con canto. Ahora, antes de analizar las posibilidades en cuanto a los cantos, quisiera que analizáramos la pregunta que hacen estos que salieron de la tribulación. Dicen ellos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Esta pregunta es muy importante porque si leemos Apocalipsis 14, 6 al 7, que es lo que vimos la clase pasada, capítulo 14, 6 al 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que fíjate bien, este ángel tenía el evangelio eterno y lo está predicando a los moradores de la tierra. Sabemos, y lo vimos en la clase pasada, que el evangelio fue encomendado a la iglesia. Por alguna razón, la iglesia ya no es la que predica. Y te estoy hablando que acercándote al final de aquí, que es cuando los ángeles hacen su advertencia, es un ángel el que predica el evangelio. Y eso te lleva a preguntar por qué un ángel lo debe predicar y no la iglesia a quien se le encomendó. Una razón puede ser porque no está, ¿verdad? Hay alguien más que tiene que predicarlo. Ahora, la advertencia del ángel o el evangelio del ángel es este: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es lo que están contestando o lo que están cantando los que salieron de la gran tribulación? ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Así que es una respuesta directa al evangelio predicado por el ángel, ¿verdad? Teme a Dios y glorifícale. Y luego dicen estos, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Así que estos son los que respondieron. Son personas que fueron fieles al evangelio. Ahora es importante notar que este mismo evangelio lo encontramos siendo predicado por Pablo y por Pedro y por Jesús mismo. Vamos a Hechos 17, versículo 22 al 31. Hechos 17, versículo 22 al 31. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago era un lugar donde se reunían los intelectuales máximos entre los griegos y se analizaban cosas importantes. El hecho de que Pablo hubiese estado ahí es porque su doctrina estaba causando estragos o haciendo ruido entre los griegos y lo invitan ahí a predicar. Entonces dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pausa. Para los griegos, los templos de sus dioses eran los lugares donde tú le llevabas algo a ese dios para que Él te hiciera un favor. ¿Me explico? Si tú querías solucionar problemas del amor, pues ibas con Afrodita. Si tú tenías un conflicto y buscabas justicia, pues ibas con el de la guerra. Depende de lo que quisieras, es a qué templo te dirigías, y para que pudieses obtener algo de ese Dios, tú tenías que darle algo. Y aquí Pablo está diciendo, el Dios que yo vengo a predicarles, el que ustedes no conocen, no necesita nada. Ahora notemos, como muchos cristianos van a la iglesia porque dicen que necesitan darle adoración y alabanza a Dios para que los bendiga. El punto es que Dios no necesita tu adoración, ni la alabanza, ¿verdad? No necesita algo tuyo. Por eso es importante que analicemos esta predicación, pero sigamos leyendo. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Pausa. De un solo linaje ha hecho todos los hombres. Han escuchado del problema que hay de racismo en nuestro país vecino, ¿verdad? ¿Cuál es la postura del cristiano contra el racismo? Bíblicamente no existen las razas. Todos somos descendientes de un solo hombre, que es Adán, ¿verdad? Así que no puede haber superioridad entre blancos, negros, amarillos, mixtos, como quiera, pintos. Somos todos descendientes de un solo hombre, así que el racismo no tiene cabida bíblica, ¿verdad? Este punto lo está dejando claro Pablo. Dice, pueden hallarle... No, perdón, me adelanté. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y Pablo está dejando en claro que cuando se levantan reinos y bajan, todo es lo que está sucediendo conforme Dios lo definió. Y que todo eso lo ha hecho para que busquen a Dios, ¿verdad? Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que después de darles toda una introducción de cómo no conocen al Dios que va a predicar, y que es muy distinto de lo que ellos hacen, porque ellos pensaban que los dioses tenían necesidades que tenías que satisfacer, le dice, este Dios no necesita nada, y además, Él creó todas las cosas, y todos venimos del primer hombre que Él creó. Bueno, ese Dios lo que pide, ¿qué es? Que te arrepientas, porque va a juzgar por medio de un hombre que Él designó, y este hombre es Jesús. Así que fíjate bien, el mensaje que el ángel predicaba, que era, temedle a Dios, o temed a Dios y dadle gloria. Y la palabra temed viene del griego phobos, terror, espanto, temor. Así que no habla de que tengas un terror de Dios, sino que vemos en el contexto esa palabra tiene que ver con temor reverencial. Es algo que respetas y le das sumo cuidado, lo que implica obediencia. Para que alguien tema a Dios implica que lo tiene como lo más importante en su vida y le obedece. Tú no puedes hablar de que alguien teme a Dios y no obedece. Así que temed a Dios implica un arrepentimiento, ya que nuestras obras son malas, y la única forma de temer a Dios es arrepintiéndonos, dejando de hacer las cosas malvadas que hacemos. ¿Qué es lo que predica Pablo ante los intelectuales, ante el top de los intelectuales? Exactamente lo mismo. Arrepiéntense porque el juicio va a venir por medio de Jesús. ¿Ok? Ahora vamos al discurso de Pedro. Hechos 2, 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que lo primero que hace Pedro es decirles, ustedes lo crucificaron.
Y la solución es arrepiéntete, porque Él, al que crucificaron, Dios ha puesto como Señor. Así que es exactamente lo mismo que Pablo y lo mismo que el ángel. De manera que cuando tienes a los que salieron de la tribulación diciendo, ¿quién no te temerá y quién no te glorificará? Están dando evidencia que están respondiendo positivamente al Evangelio. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si eliminas de la predicación del Evangelio el tema de la justicia de Dios, el tema del juicio y el tema del pecado? Lo único que quedaría, que es lo que muchos enseñan, es el hablar del amor de Cristo, ¿verdad? Y de los beneficios. De manera que estos que predican el Evangelio, notemos que pudiéramos confundirnos que predican un Evangelio o una salvación por obras, porque demandan arrepentimiento. Pero sabemos que la salvación no es por obras. Entonces, ¿por qué demandan arrepentimiento para salvación si no es por obras? Bueno, porque sabemos que la evidencia de una fe verdadera es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, tu fe no es verdadera. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Así que es imposible que alguien se arrepienta si no cambia su vida. Por eso, cuando se predica el Evangelio, es necesario y forzoso predicar el arrepentimiento, porque solo aquellos que realmente fueron convencidos de pecado, que es lo que el Espíritu Santo hace con el mundo, si fueron convencidos de pecado y si fueron llevados a Jesús, como Jesús dijo en Juan 6, nadie puede venir a mí si no lo trajera el Padre. Bueno, si realmente fuiste a Dios, vas a experimentar el nuevo nacimiento. Por consecuencia, eres una nueva persona. Por consecuencia, ya no haces las cosas que hacías. Eliminar el arrepentimiento y el juicio venidero de tu predicación del Evangelio te hace predicar un evangelio falso. ¿Por qué? Porque imagínate que este ángel predicara el evangelio falso que muchos predican hoy en día, ¿verdad? El amor de Cristo. Si le hubieran dicho a la gente, hey, Cristo los ama y les quiere dar una vida mejor. Todo el que haya creído ese mensaje, en lugar de decir, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo? Ellos dirían, ¿quién no quiere una vida mejor, oh Señor, y recibir las promesas? Pues decretamos prosperidad para nuestras vidas. ¿Verdad? Porque cuando tú predicas el Evangelio sin juicio y sin arrepentimiento, tienes que hablarles de otra cosa. Y estas personas no están conscientes del pecado y no se acercan a Dios por su pecado, sino para recibir lo que les ofrecieron. ¿Quieres una vida mejor? ¿Quieres salir de la pobreza? ¿Quieres que Dios restaure tu matrimonio? ¿Quieres que Dios restaure tu familia? Acércate a Cristo. Así que cuando se paren ante Cristo dirán, oh Señor, ¿quién no quiere una vida mejor? En lugar de decir, ¿quién no te temerá? Ya que ellos le temen y por eso se acercaron a Dios, van a decir, ¿quién no quiere una vida mejor? ¿Me explico? Piensan que recibir el Evangelio o hacerse cristiano implica una decisión por una búsqueda de algo mejor, lo cual es totalmente falso. Y aquellos que predican que Dios te perdona y no importa cómo seas, tú ven así como seas, dicen, Dios no está esperando que cambies, en lo que quieres amarte. Bueno, si el ángel hubiera predicado ese evangelio, estos dirían, ¿quién necesita cambiar su vida, oh Señor, si tú nos amas tal como somos? Porque tú amas a todos por igual. ¿Es cierto que Dios ama a todos por igual? No. ¿Qué se requiere para que Dios te perdone? ¿Qué me contestarías? ¿Que lo digas de corazón? ¿Qué es lo que se requiere? El nuevo nacimiento. Lo que lleva a la consecuencia de un arrepentimiento. Del griego metanueo, cambias tu manera de pensar porque has estado con alguien o con algo. Y cuando tú cambias aquí, como dijo el apóstol Pablo,
renovaos mediante la transformación o transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Cuando eres renovado aquí, te empiezas a comportar distinto porque ya no piensas como antes. Así que sin arrepentimiento no hay perdón. ¿Me explico? Es más, ¿quién pediría perdón sincero sin arrepentirse? Es como si alguien le fuese infiel a su pareja y le dijera, perdóname, ya. Sí, ya sé que te hice daño y perdón, ya, perdóname. Y lo perdona la señora de buena fe y le vuelve a ser infiel. ¿Por qué le vuelve a ser infiel? ¿No había pedido perdón? Es decir, ¿se arrepintió? No se arrepintió. Y el perdón que pidió fue de labios para afuera y no fue algo genuino. Y lo demuestra porque vuelve a hacer el mismo pecado por el cual supuestamente ya se había arrepentido. ¿Me explico? Por eso no puedes separar del Evangelio el tema del arrepentimiento. Porque las personas pensarán entonces que cuando hacen una oración de fe y le piden perdón a Dios, ya fueron perdonados. Cuando bíblicamente es incorrecto. Porque nadie, según Jesús, nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Así que es imposible que una confesión o una pena que sientes adentro y dices, perdón, honestamente perdón, pero no hay un cambio, no hay un arrepentimiento, ese remordimiento y dolor que sientes en el pecho no fue verdadero. ¿Me explico? Tiene que haber necesariamente arrepentimiento. Por eso tienes a estos, ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Reaccionaron al mensaje que se les hizo. ¿Cuál era la invitación? Arrepiéntete porque Dios va a juzgar al mundo. Solo aquellos que han sido convencidos de pecado reaccionarán a ese mensaje. ¿Verdad? Por eso la mayoría de las personas dicen, yo no necesito a Dios porque yo no tengo problemas. Yo no soy malo. Yo soy una buena persona. ¿Me explico? Entonces dicen algo, ¿cómo le haces para traer esos a la iglesia? Pues diles que les va a dar algo mejor. Una vida mejor, pero me va bien, pero mejor. Ah, bueno, entonces voy. Pero, ¿para qué quieres a esos aquí? Son cabras locas y pobres. La locura no se las puedes nada más imputar a ellos porque así les dijeron. Por eso la predicación del Evangelio tiene que ser muy clara para que solo aquellos que son atraídos por Dios a los pies de Cristo reaccionen. Tú avientas la red y hay red para cierto tipo de pez. Depende de la red que avientas, es el pez que traes. Si avientas el Evangelio bíblico, forzosamente capturas ovejas. ¿Verdad? Cualquier otra cosa que uses, puede ser que vengan mezcladas ovejas con cabras. El problema es que las cabras van a pensar que son ovejas, porque les mentiste. Así que fíjate, al final de este periodo viene la ira, la destrucción. Estamos viendo que es la última trompeta, las últimas 7 plagas. Tienes a todos estos con la marca de la bestia, sorprendidos por los milagros que hace la bestia y el falso profeta. Y este ángel les dice, teman a Dios, cambien, arrepiéntanse. ¿Cuántos reaccionaron? ¿Ninguno? ¿No dice que están parados ahí, delante del trono, los que salieron de ahí? Notemos que también se nos había dicho que en este periodo los que se ponen la marca de la bestia son aquellos que no están en el libro de la vida. Estos que están aquí delante del trono son los que triunfaron sobre la bestia y su marca. No se la pusieron. ¿Quiénes son los que reaccionan a ese mensaje? Los que son de Dios. Por eso, cuando tú distorsionas el Evangelio con el objetivo de convencer a alguien que venga, haciendo a un lado la Escritura, tratando de llegar a sus emociones o a sus intereses, eres un falso ministro. Predicas un falso evangelio.
y vas a ser juzgado por eso. Estás haciendo tropezar a mucha gente diciéndoles que son cristianos cuando no lo son. Haces muy difícil la vida en la iglesia porque estás metiendo gente que no le interesa la santidad, que no le interesa a Dios, sino sus beneficios. ¿Me explico? Necesitamos ser claros y no caer en el juego de que ya que Dios ama a todos, pues entonces lo único que tienes que decir es pedirle perdón y te va a aceptar. Una pregunta capciosa: ¿Jesús amaba a Judas? Quiero que lo pienses bien. ¿Jesús amaba a Judas, sí o no? Levante la mano el que dice que sí. Saca las piedras, por favor. Vamos a apedrear a varios, no se crea. Levante la mano el que dice no lo amaba. ¿Cómo que Jesús no ama a alguien? Y hay un gran número de abstencionismo. Piénsalo, sí o no, no hay puntos medios, ¿verdad? No, pues sí la amaba, pero poquito. Ahora, liguemos otro pasaje. La Biblia dice que Dios dice que al que ama, lo castiga, lo azota, lo disciplina. ¿Verdad? Si se les deja sin disciplina, son bastardos y no hijos. Ok. ¿Judas fue disciplinado? No. ¿Lo amaba? Dices, caray, Hernán, ¿cómo puede ser que Jesús no lo haya amado? ¿Es un conflicto para ti? No conoces el evangelio bíblico. Jesús claramente dijo, este nació para perderse. Mejor le hubiera sido no haber nacido. Este es el que la Escritura dijo. ¿Verdad? Ahora, yo entiendo que a muchos les es sorprendente. Y hasta me ven con ojos de hereje, así que hereje, ¿verdad? Si Dios disciplina y azota al que recibe por hijo, y Jesús le dijo en la última cena a Judas, lo que vas a hacer, hazlo, lo dejó sin disciplina. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, ustedes se van a escandalizar de mí, pero dijo, yo nunca. Toda esta bola de losers lo harán, pero yo no. ¿Qué dijo? Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? La disciplina. ¿Me explico? Entonces, tú predicas el amor de Cristo y dejas a un lado el juicio y tienes a un Dios falso. ¿Me explico? Porque van a decir, como muchos dicen, pero el infierno no existe. Dios nos ama a todos. Y si nos ama, ¿por qué te mandaría al fuego eterno? ¿Verdad? ¿Te resulta conflictivo o no? ¿Qué es lo que está anunciando y lo que está predicando el ángel? Temed a Dios y glorificarlo porque viene el juicio. ¿Verdad? Si les hubiera dicho, Dios los ama, dirían, entonces ¿por qué me juzga? ¿Verdad? Ahora, ¿puede ser que Dios no ame? Son preguntas de doctrina básica, ¿verdad? Fundamental, que todo creyente bíblico debe dominar porque el evangelio que tiene es correcto. ¿Cierto? ¿O ya te puse a dudar? ¿Qué onda con ustedes? Es cierto que Dios ama, pero también es justo. ¿Verdad? Y la ira que viene es justa. Y vamos a leer qué dice, porque justos son tus juicios. ¿Pero qué pasó? ¿No los amaba? ¿Qué me respondes?
Vamos a otro caso extremo y se los pregunté el miércoles y también así como que patinaron. Nosotros debemos amar a todo mundo, ¿cierto? A nuestros amigos y a nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Jesús nos lo mandó. De hecho, esta pregunta también se lo hice a unos de la enseñanza y también patinaron. Jesús claramente en su naturaleza humana compartió la humanidad con nosotros. En esa naturaleza humana tenemos un enemigo en común, que es Satanás, ¿verdad? Ok. ¿Jesús ama a Satanás? ¿Sí o no? Levante la mano el que dice que sí. No le saque, levántela con la frente en alto. Sí lo ama. Levante la mano el que dice que no lo ama. Más. Ok. Tengo una pregunta para ambas respuestas. Si sí lo ama, ¿por qué no lo disciplina? Ya que vamos a leer que va a ser echado al lago de fuego. Entonces, si lo ama y no lo disciplina, hay una contradicción, ya que Dios dijo que al que ama, disciplina. ¿Verdad? Ahora, si dijiste que no lo ama, ¿no fue Jesús quien dijo que ames a tus enemigos? ¿No es Satán su enemigo? Sí, ya vimos que en su naturaleza humana es su enemigo. ¿No sería Jesús un hipócrita si te ordena que ames a tus enemigos, pero él no lo hace? ¿Qué respondes? A ver, si lo ama, pero no lo va a disciplinar y lo va a echar al lago de fuego, tienes un problema con la Biblia, ¿verdad? Ok, no lo ama, pero a mí me dijo que los amara. Entonces es un hipócrita. ¿Cómo lo solucionas? ¿Cómo? Lo vamos a responder al final entonces. Pero la idea es que si tú tienes claro lo que la Biblia enseña, esta pregunta no representaría un problema para ti. Si representa un problema para ti, necesitas cuestionar cuáles son tus bases bíblicas para entender el amor de Dios y cómo resuelves la parte de Satanás y Judas, por ejemplo, ¿verdad? Así que yo lo que quería resaltar es que la predicación del Evangelio que este ángel hace es consistente desde la primera vez que la iglesia predica formalmente, que fue por medio de Pedro, ¿verdad? Arrepiéntete, bautízate. Estos hombres que están en la tierra y ahorita los que están sobre el altar tienen un cántico, están con arpas y van a cantar algo. Y dentro de eso que cantan, ellos dejan en claro, ¿quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Es algo obvio. Pero para muchas otras personas que quedaron en ese proceso, no es algo obvio, es algo que rechazan rotundamente. Así que cuando nos habla del cántico de Moisés, ¿podríamos saber cuál es? En la Escritura tenemos 2 cánticos de Moisés registrados. Si está haciendo referencia al cántico de Moisés, de uno de los 2 de la Escritura, podríamos darnos una idea de qué cantan y por qué. Así que leamos el primer cántico registrado en Éxodo 15, 1 al 21. Éxodo 15, 1 al 21. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Ya dije como 3 coritos, ¿verdad? De los de antes. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó a la mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo y con la grandeza de tu poder
has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Y para no hacerla muy larga, este es el cántico que habla de cómo Dios hundió a todo el ejército de Faraón. Y al final, María, su hermana, con un pandero le agrega y todos se ponen a cantar. Es una posibilidad. Ahora, este cántico queda para que lo canten los que salieron de la tribulación. Bueno, pues el juicio todavía no llega. Veamos el otro cántico entonces. Deuteronomio 31, el 15 al 22, donde se explica la razón del cántico. Dice, y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrá sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me ha venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Pues yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Este no es el cántico, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del cántico? Que pasadas las generaciones, un día sea un testigo en su cara. Un balde de agua fría, porque lo que van a cantar describe lo que les va a suceder. ¿Ok? Ahora, yo pienso que en aquel entonces la gente tenía muy buena memoria, porque este cántico está muy extenso. Es más, y en nuestro idioma no le hallo ni rimas ni nada. Sería muy difícil tratar de aprenderlo, pero lo voy a leer rápido, porque creo que sí tiene relación con lo que está pasando en Apocalipsis. Dice, escuchad cielos y hablaré. Eso está en Deuteronomio 32, 1 al 44. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la gama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, Él es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Pausa. ¿Cómo les dice Dios? Pueblo loco e ignorante. ¿Qué sentirás que Dios te diga así? A ver, Hernán, apréndete esta canción. Así pagáis a Jehová, Hernán, loco e ignorante. No son palabras fáciles de digerir, menos proveniente de un Dios que solo ama, ¿verdad? Si Dios me habló, ¿y qué te dijo? Loco e ignorante. Ese fue el diablo, te van a decir. No, aquí está. Eso es lo que Dios les está hablando, ¿verdad? Pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. La halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. La trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño.
Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos. Con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Chequen bien, lo vio Dios y se encendió en ira, porque es justo. También es amor, ¿verdad? Pero también es justo. Dice, y vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Pausa. ¿Esto lo va a hacer Satanás o Dios? Dios. ¿Y el amor? ¿Cómo concilias el amor con esto? Checa bien. Muchos cristianos dirían, eso es el diablo, que te quiere arrebatar la bendición. Aquí Dios está diciendo, yo lo haré, y da las razones, ¿verdad? Dice, dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, hacia el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, quería cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta que del fin que los espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y vivían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de la larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun. Así que imagínate que tú estás en el pueblo y Moisés dijo, les voy a enseñar una canción. Y empieza a decir todo lo que dijo. ¿Qué pensarías? ¿Que Dios le habló o que ya está endemoniado Moisés? ¿Me explico? Si aquel pueblo fuese como los de ahora, dirían, Moisés, estás loco, no juzgues.
Tú nada más ámalos. Dios nunca haría eso. Eso es obra del diablo. ¿Por qué dirían eso? Porque no conocen al Dios de la Biblia. ¿Verdad? Ahora, este cántico, sobre todo en el pasaje final, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Hablando de todo el pésimo comportamiento y cómo Dios va a ser justo. Y ya se nos dijo que llega las últimas 7 plagas del juicio de Dios. Esa canción embona a la perfección porque habla del día de la ira y de cómo Dios va a dar retribución a todos aquellos que lo despreciaron. ¿Verdad? Así que hay un periodo de tiempo en el que puedes alcanzar perdón. Y si ese periodo se acaba, se acabó para ti. Además hay un libro de la vida que dice quién se va a salvar. Y si no estás ahí, no hay esperanza para ti. Así que ¿cómo es que un Dios de amor va a hacer eso? ¿Cómo? De acuerdo a su soberana elección. Pero Él es amor, sí, pero también fuego consumidor. Y por igual a hombres y mujeres se les ha ofrecido y se les ha dado el conocimiento bíblico. Y lo desprecias. ¿Qué se debe hacer contigo? Darte lo que mereces. Por eso todo ser humano necesita un Salvador, porque no dejamos de hacer lo malo. La gente piensa que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso no está en la Escritura. En la Escritura claramente se enseña que Dios aborrece al pecador. ¿Cómo sabes? Bueno, ¿a quién va a echar el lago de fuego? ¿Al pecado o al pecador? ¿Verdad? Dices, no, Dios aborrece el pecado, ama al pecador, entonces nunca lo echaría al lago de fuego. Lo disciplinaría. Pero si lo vamos a leer con ojo de detalle más adelante, si los echa al lago de fuego, es porque no los disciplinó, no los amó como a hijos. Entonces, ¿Dios ama a todos, sí o no? Bueno, hay 2 clases de amor. ¿Verdad? Dios hace salir el sol para buenos y malos. Dios deja que el hombre más malvado siga respirando. Como vimos en la predicación de Pablo, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Si Dios dejara de sostenerte, te mueres. Y te tiene paciencia. Y eso es un amor genérico a toda la creación. Pero la Biblia es clara que solo a sus hijos disciplina. Solo a sus hijos ama de manera que se asegure que estén con Él por toda la eternidad. Y si tú no estás consciente de eso, no conoces al Dios de la Biblia. Todos sabemos que merecemos condenación, aun si ya somos cristianos, porque seguimos pecando. Por eso la Escritura es clara. Se te ha dado el don de justicia, el regalo que no es por tus obras, sino por las de Cristo. Y en ese regalo está la salvación. Todo aquel que lo desprecia o asegura que lo tiene, pero no vive como la Biblia pide y no se ha arrepentido de sus obras, está engañado. Está engañado. No puedes ser como el mundo si naciste de nuevo. ¿Me explico? Cuando prediques el Evangelio, por favor, no lo distorsiones. Aunque tengas la buena intención de que la gente venga, el que viene es porque sabe que es pecador y que necesita un Salvador. Y por eso se humilla ante Cristo. Y como se sabe pecador, por eso lo glorifica. Porque si no es por Él, nunca alcanzaría salvación. Pero si la gente no se acerca con eso claro, la estás engañando. Y algún día dirá, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que el cántico de Moisés, que describe la justicia por todo el pésimo comportamiento, armoniza cuando estos se levantan, que salieron de la gran tribulación. Si recordamos que se les dijo en el 5.º sello, a los que habían llegado, que todavía no acababa, dijo, espérense hasta que se complete el número. Y luego tenías una multitud incontable de gente que había salido
Y uno de los ancianos le dice a Juan, estos son los que salieron de la tribulación. Ahí los tienes otra vez. Pero esta vez nos explican la canción que se aventaron. Y habla del juicio. Y no se quejan, no dice, Dios, ¿qué onda con el amor? No, justos son tus juicios. Porque es lo que se merecen. Notemos Apocalipsis 5, 8 al 10, nos habla de un cántico del Cordero, porque cantaron el cántico de Moisés y del Cordero, ¿verdad? Hay un cántico al Cordero o del Cordero registrado en Apocalipsis 5, 8 al 10. Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este es un cántico posible, ¿verdad? Porque es el cántico del Cordero. Pero también, Apocalipsis 15, del 3 al 4, cuando dice, cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces el cántico del Cordero puede ser este mismo, o el que estaba cantando cuando tomó el rollo, que a fin de cuentas habla de la dignidad de él. Cómo él sí puede hacerlo y ninguno de nosotros podemos hacerlo. Así que es claro que en la predicación del Evangelio en los últimos días es a toda lengua, toda tribu y toda nación. Y el mensaje que se predicó ahí es el mensaje que debemos predicar nosotros. El arrepentimiento. Apocalipsis versículo 15, 5 y 6. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ahora, nótese que aquí dice que ve el templo abierto en el cielo. Vamos a Apocalipsis 11, 19. Que lo leímos al principio, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces notemos que el versículo 5 del capítulo 15 conecta directamente con el último del 19. El templo está abierto, se ve el tabernáculo o el arca, y de ahí salen los ángeles. Lo último que se nos dijo en este periodo es que en la 7ª trompeta se abrió el templo y el truenos, terremoto y todo eso, y puso pausa. Así que ahora en Apocalipsis 15 nos va a decir qué sigue después de lo último que se dijo en el capítulo 11. Apocalipsis 15, 7. Salen los 7 ángeles, ¿verdad? Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Les da copas, ¿verdad? Y en la advertencia de Apocalipsis 14, vamos a leerlo, Apocalipsis 14, 19 y 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. 1600 estadios son 300 kilómetros, hasta los frenos de los caballos. ¿Qué tan alto es del piso al freno del caballo? ¿Qué te gusta? ¿1 metro? ¿Más? 1,5 metros, pues depende del caballo. Pero bueno, 300 kilómetros a la altura de los frenos de caballo llenos de sangre. Y en la advertencia del segundo y tercer ángel, después del que predicó el evangelio, la advertencia era el que se pusiera la marca o adorara a la bestia, bebería del cáliz. Y esto es lo que está a punto de pasar aquí. Están los 7 ángeles y les pasan las 7 copas con la ira que se va a derramar. Apocalipsis 15, 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significa esto que se llenó de humo? Hay 2 referencias en la Biblia. Vamos a Éxodo 40, 34 y 35.
Éxodo 40, 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová la llenaba. Vemos un efecto similar, ¿verdad? Allá arriba se llena de humo y nadie puede entrar. Aquí vimos que así le pasó también a Moisés. Y en Primera de Reyes 8, 10 y 11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así que para las últimas 7 plagas, el tabernáculo que está ahí arriba se llena de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Recordemos para qué era el templo de Dios, para qué era su tabernáculo. ¿Quién recuerda? ¿A qué? O sea, ¿para qué? Bueno, sabemos que cuando Dios venía ahí es porque iba a hablar y emitir un juicio, una decisión. Es el lugar donde Dios, digamos, postraba sus pies. Es juicio. Cuando Dios llenaba el templo, todos tenían que salir. Venía a dar instrucciones. Él mismo lo hacía. Cuando iban a la guerra y llevaban el arca, destruía a los enemigos porque los juzgaba. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que nos deja ver Juan es que Dios mismo está a punto de emitir su juicio final, y va a condenar a todos a la perdición. Se acabó el período, se acabó la predicación del Evangelio, llega la hora de retribución. Y eso es lo que todo ser humano que oiga el Evangelio debe saber, que ese día va a llegar. Y no nada más a los que están vivos, sino lo que sigue después de eso, donde también serán juzgados los muertos, el juicio del gran trono blanco. Así que este capítulo nos deja con lo que iniciará en las últimas 7 copas. Y estas 7 copas son narradas muy rápido. Todo lo que pasa en un solo capítulo, y lo veremos la próxima clase si Dios quiere. Y después vamos a entrar a ver a la gran ramera. Y luego, al fin, podremos analizar la cena de bodas del Cordero y su segunda venida. Y ya va a quedar poco para que acabemos. Así que hasta aquí le vamos a dejar hoy. Y antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si las preguntas que te hice te generaron conflicto, necesitas analizar tu doctrina. No hay ninguna contradicción entre un Dios que ama y un Dios que condena. El punto es que tienes que entender cómo y por qué. Dios ha elegido para salvación y a ellos les ha mostrado su amor. A los demás, no. Por eso, el que tú estés congregándote y hayas experimentado el nuevo nacimiento es el mayor regalo que se te pudo dar. ¿Me explico? No hay nada mayor que eso. El hecho de que tú estés entre nosotros no garantiza que seas su hijo. El nuevo nacimiento y el Espíritu Santo en ti, dice la Escritura, es la garantía. Y si el Espíritu Santo está en ti, entonces no vives como los del mundo. Tropezas, claro. Pecamos, claro. Pero la evidencia del Espíritu Santo en ti es que vas a ser disciplinado. Jamás entre nosotros habrá un verdadero creyente que se vaya y Dios lo deje sin disciplina. Dios es fiel. Pero si tú vives tu vida y Dios te deja vivirla, te tengo muy malas noticias.
Romanos capítulo 1 dice, por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entregó a su vano razonamiento, para que hicieran lo que no conviene. El verdadero cristiano está en una continua confrontación con su pecado. Y si te empiezas a exaltar, ¿qué crees que Dios va a hacer contigo? Te va a humillar, ¿verdad? Y si mantienes oculto tu pecado y no quieres hacer nada, ¿qué va a hacer Dios contigo si eres su hijo? Lo va a exponer a la luz. ¿Para qué? Para que seas avergonzado y corregido. Así que tenemos dos caminos, por las buenas o por las malas. Escoges el camino de Jonás, que Dios le dice, ve a Nínive, y Jonás dijo, sí, cómo no, y se fue al otro lado. ¿Terminó haciendo Jonás lo que Dios le encomendó? Claro que sí, pero con quemaduras graves, seguramente muy poco pelo, porque estar dentro del pez por 3 días, hasta que fue regurgitado, no va a haber sido nada agradable ni bueno para la piel. Así que terminó haciendo lo que Dios le encomendó. Esa es la evidencia de que Dios ha decidido amarte y nada te separará de su amor. Pero si tu vida no refleja la disciplina de parte de Dios, no te engañes. Si no eres disciplinado, no eres hijo. Cuando le hables de Dios a alguien, déjale claro que para que pueda realmente conocer a Dios y ser recibido como hijo, tiene que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento lo que tú pidas como perdón no es genuino. Entre nosotros, Jesús nos dijo, cuando oren, digan, Padre, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me deben. Ahí está la evidencia. ¿Cómo andas de evidencia? ¿Necesitas una buena disciplinada? Créeme, solo un verdadero creyente le diría a Dios, Dios, disciplíname, cámbiame, no me dejes hacer lo que yo quiero. No seas como los cristianos que nada más le están pidiendo sus deseos a Dios. Dame y yo quiero y esto. Claramente no entienden de qué se trata. No sea mi voluntad, sino la tuya, fue lo que dijo Jesús. Así que pidámosle hoy cada quien según su situación, que por ninguna razón Dios nos deje hacer lo que nos parezca mejor. Que en toda circunstancia donde nos rebelamos, que nos discipline. Pero te advierto que la Biblia dice que la disciplina de Dios produce tristeza. ¿Verdad? Si de repente empiezas a tener problemas, no digas, diablo mugroso. Porque si eres hijo, el diablo no tendría nada que estar disciplinándote. Al contrario, te diría, tú échale ganas. Así que si te da disciplinado, ¿cuántos de aquí han sido humillados? Eso implica que te exaltaste, ¿verdad? En algún momento y te dio una buena humillada, y dado que Dios no falla, jamás se te olvida. ¿Verdad? Bueno, pidámosle a Dios que no nos deje sin disciplina. Vamos a orar, Señor. Conforme a tu misericordia y tu soberana elección, Señor, queremos pedirte lo que solo un hijo tuyo podría pedirte. Que no nos dejes andar en nuestros propios caminos. Queremos pedirte lo que el salmista te pedía, endereza mis pasos, Señor. Guíame por tus caminos. No me concedas lo que yo te pido a menos que sea de acuerdo a tu voluntad. Por favor, Señor, te imploramos y suplicamos, no nos des lo que nos parezca mejor. Danos lo que según tu soberana voluntad es lo mejor. Quítanos lo que nos estorba, Señor. Arranca de nosotros todo lo que no es tuyo. Queremos ser disciplinados en cada área de nuestras vidas para que tengamos evidencia, Señor, de que somos hijos tuyos y para que seamos un buen ejemplo a los demás.
Señor, concédenos ser fieles predicadores de tu evangelio. Que no busquemos agradar a las personas distorsionando la escritura con tal de traerlos, sino que a pesar de las burlas que se puedan generar o de los prejuicios o condenaciones que podamos recibir al predicar la escritura, que nos concedas permanecer fieles. Señor, por eso murieron muchos de tus siervos, por eso fueron martirizados, por eso crucificaron a Cristo, por predicar la verdad. Así que, Señor, si nos corresponde sufrir por tu predicación, concédenos permanecer firmes. Si vamos a ser burlados, si vamos a ser hechos, como dice la Reina Valera 60, escarnio por predicar la verdad, que así sea. Pero no nos dejes sin tu corrección. Señor, si alguno de nosotros llegamos a predicar un evangelio falso y hoy nos permites verlo, perdónanos y ten misericordia de nosotros, Señor. En la medida de lo posible, según tu propósito, permítenos enderezar la falsa enseñanza que dijimos. Permítenos corregir, Señor, el error que les transmitimos. Que nosotros no seamos tropezadero para nadie, Señor. Que no traigamos cabras locas a la congregación. Enséñanos a pescar como le enseñaste a Pedro, en el momento y con la red que tú especifiques, para que solo tus peces, aquellos que tú has elegido, vengan al conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias de antemano por lo que has hecho con nosotros. Gracias porque nos amas, nos disciplinas, nos corriges, nos orientas. Y con eso, Señor, estamos más que agradecidos, aunque nos dejes enfermos toda la vida, aunque nos dejes pobres toda la vida, aunque nos dejes solo toda la vida, no importa. Concédenos pensar como Pablo, que todo sea como estiércol con tal de ganarte a ti, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Allá atrás hay una pregunta. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Lo más como punto de aclaración, ¿verdad? Tú sabes que yo considero que por amor el Señor Jesucristo va a hacer que su iglesia entre en esta tribulación de la que has hablado. Digo, estamos de acuerdo y estamos en un punto de acuerdo que es lo más importante para la salvación, que es la doctrina de la gracia. En eso no hay ninguna duda. Sabemos que somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Pero yo pienso que, como tú lo dijiste bien, que Dios por amor juzga a sus hijos. Dice, y es necesario que el juicio empiece por su propia casa. Por eso creo yo que sí va a entrar la iglesia. La intención no es poner algún miedo que no es de Dios. A pesar, la palabra de Dios dice que nomás a Dios debemos de temer, sino que estemos preparados. Yo pienso que es más probable, porque ya vienen 3 juicios sobre la tierra que nos indican. No sé cuál sería tu punto de vista de decir, bueno, la verdad es de que ya empezó algo del juicio que estaba marcado dentro de la tribulación y no vino. Bueno, pues tiene que haber un momento, un patrón que te diga, ¿sabes qué? Pues no vino, ya estamos en la tribulación. Bueno, yo pienso que vienen 3 eventos muy rápidos, ¿verdad? Uno de ellos es la guerra, la guerra que está escrita ahí en el caballo bermejo rojo, que dice se le dio una gran espada. Al final de esos jinetes del Apocalipsis dice que se les dio poder para matar la cuarta parte de los hombres en la tierra. Entonces no ha habido guerra que tenga la capacidad de matar la cuarta parte de los hombres en la tierra, ni la primera ni la segunda guerra mundial. Pero la tercera guerra mundial sí. Entonces ese sería un punto para decir, bueno, pues yo creo que ya empezó la tribulación. Entonces viene la guerra. Es lo más cuestión de echar un vistazo. Ya se está presionando mucho a la gente en Estados Unidos, ¿verdad?, para que reciban un chip, y es muy probablemente que ese chip, ¿verdad?, sea la marca de la bestia. Yo pienso que eso viene acelerado. Y el otro punto que me hace pensar que el tiempo ya se acerca es que pues ya los judíos están haciendo todo, hasta lo imposible, por levantar, edificar el tercer templo. Entonces
yo considero que ahí el pasaje de Apocalipsis 14:14 que mencionaste, pues sí se refiere al Hijo de Dios, porque dice, vi a uno semejante Sí. al Hijo del Hombre. Es la misma palabra que se le da a Jesucristo cuando ya no tiene referencia en la tierra. Cuando estaba en la tierra se le decía el Hijo del Hombre, pero ya posteriormente era uno de la manera de llamársele a Jesucristo el Hijo del Hombre, porque el mismo Juan no lo reconocía, ¿verdad? Entonces en Apocalipsis capítulo 1 versículo 13, ahí habla uno que semejante al Hijo del Hombre, hace la misma referencia. Sí. Pero en cuanto a todo lo demás, pues estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, Ok. simplemente nomás aclarar que yo considero que es más rápido lo que viene que lo que no viene. ¿Qué es más rápido lo que viene? Pues yo veo que ya viene acelerado, ya se oye el tropel de los caballos del Apocalipsis, y el rapto todavía no se ve. ¿Ya? Ese es mi punto. Ok. ¿Alguien más? Buenas tardes, Hernán. Acá, me perdí. Con respecto a lo de Satanás y Jesús, si lo ama o no, digo ahí, pues entiendo que en Apocalipsis se habla de Satanás y algo obviamente en Génesis, los otros versículos son malas interpretaciones, entonces entiendo que a final de cuentas obedece a Jesús, entonces, pero entiendo que no es humano ni, vaya, no sé si aplique para, entonces en este caso, ¿cómo poder entender el concepto? Si digo, por lo poquito que entiendo, supongo que no, ¿verdad? Pero quedó pendiente esa explicación, entonces me quedé intrigado. Sí, bueno. Sabemos que la Escritura enseña que todos somos enemigos de Dios, ¿verdad? Y que la paga del pecado es muerte. En su justicia, al que peca lo debe de matar, condenar. ¿Por qué? Porque no somos inocentes. En el caso de Satanás en particular, tiene una revelación mayor de Dios que la que nosotros tenemos. Él tiene una más amplia oportunidad de conocerlo y relacionarse con Él que la que nosotros tenemos. Y aún así, Jesús lo considera el padre de mentira y homicida, ¿verdad? Vemos que deliberadamente miente en los primeros capítulos de Génesis. Entonces, la Biblia dice que a quien más se le da, más se le demanda. El nivel de revelación que ellos tienen, o los seres celestiales, es mucho mayor que el nuestro, por consecuencia trae mayor condenación. Ahora, Dios siendo justo, le da todo lo que merecen, pero lo que la Escritura enseña es la gracia que sobre algunos derrama, eligiendo para salvación de entre todos los que están condenados. Entonces, el amor de Dios se ha manifestado en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, el medio para salvación solo ha sido definido o designado para los que Él ha elegido antes de la fundación del mundo. Bajo ese concepto, todo lo que se narra en la Escritura y en la creación, incluyendo a los seres celestiales, ya que todo es un ser creado y antes de la fundación decidió a quién salvaba, mostrándole el amor que les tuvo desde antes de que fueran creados, deja en evidencia que ni Satanás, ni sus ángeles, ni el falso profeta, ni la bestia, ni todos aquellos que no nacieron de nuevo, reciben el amor de Dios. ¿Me explico? En su naturaleza está amar, sí. ¿Está obligado a amar? No. La Biblia claramente dice que aborrece al pecador. Entonces, el error consiste en pensar en que Dios solamente ama y que el amor está por encima de su justicia. En ese caso vemos que en Jesús lo que Él padeció se nos cuenta a nosotros, se nos concede. Así que tampoco fue gratis, ¿verdad? En el caso nuestro. Cristo pagó llevando todas las obligaciones que nosotros debimos haber cumplido y luego la Biblia dice que Él se las da a quien Él quiere. Entonces, por consecuencia sabemos que si no recibiste eso, trato de hijo, no tienes ese amor que solo se le da a los hijos. Si hablamos en sentido genérico, expliqué, Dios muestra un amor genérico a toda su creación porque la sostiene. Pero la Biblia dice que así como ha hecho vasijas para usos especiales, también son para usos comunes. Dios le dijo a Faraón, precisamente para eso te levanté, para mostrar en ti mi poder. Dios tiene
dice la Escritura que ha creado al bueno y al malo con un propósito. Entonces el amor de Dios lo entendemos por la propia Escritura como la disciplina y lo que Él hace para que estés con Él la eternidad. Por consecuencia, no ama a Satanás. ¿Me explico? Acá hay más preguntas. Hasta arriba y se tarda unos segundos. Bueno, Ya. ahora sí. Hablas de un amor genérico. Ujú. Como dices tú, que sale el sol sobre buenos y malos. A Judas lo amaba genéricamente porque fue creado. Algunos lo llaman la providencia de Dios, que hace que te deja respirar, te deja vivir, pero la Biblia dice que eso no significa que eres seas su hijo, ¿verdad? O exacto. una relación especial. Podríamos decirlo que el amor ágape, Dios ha decidido mostrárselos a todos en cierto grado, pero el filios solamente a nosotros, a sus hijos. Ok. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, si alguien dice, Dios ama a Satanás, dice, pues mira, lo creó con un propósito, lo dejó pecar, ¿verdad? Y no lo corrige. Y esa falta de corrección, esa maldad en Satanás la utiliza para prepararnos a todos, principalmente para la crucifixión de Cristo. Y por medio de eso, hay salvación para todos. Satanás va a ser echado al lago de fuego. En ninguna forma le muestra el amor de un padre a un hijo, porque no lo está haciendo pasar la eternidad con él. Entonces la providencia de Dios es hacia toda la humanidad y especialmente el amor de Dios, la disciplina, el cuidado, Ándale. la protección es para los hijos Es solamente. para los hijos, a los que Jesús dijo, de los que el Padre me da, de esos su voluntad es que no pierda yo ninguno, sino que los resucite en el día postrero. Ahí están los que aman. Jesús, antes de ir a la cruz, dijo, Señor, no te pido por el mundo, sino por los que me diste. Ahí hay una clara distinción entre los que Dios ha elegido y los que no. Ok, gracias. Ahí en la parte del Antiguo Testamento del Cántico de Moisés, Sí, vemos una clara apostasía del pueblo de Israel. sí, Pero en el Nuevo Testamento dice, ahí en 2 Tesalonicenses 2:3 por ahí, que va a venir la gran apostasía, o una apostasía, y se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo. Bueno, para definir qué es la apostasía y en qué consiste, es la pregunta. Vamos. la apostasía es aquellos que habiendo sido iluminados, habiendo tenido acceso al conocimiento, se fueron con sus vanos razonamientos. Son aquellos que el apóstol Juan dice estaban con nosotros, mas no eran de nosotros, y su salida sirvió para comprobar que no eran de nosotros. Es el caso de Judas, el caso de Ananías y Zafira, Alejandro, Himeneo, Fileto, que son los nombres en particular que se mencionan en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? La apostasía es el rechazo a la doctrina bíblica y una distorsión de la verdad de las Escrituras. ¿Alguien más? Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Pastor, las personas que vemos en capítulo 15 que cantan el cántico de Moisés, bueno, me paso al 15:4, dice, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará? Bueno, esas personas, según entendí yo, pastor, son las que respondieron al mensaje que el ángel dio en 14:7, donde dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Son las mismas personas estas, las que están con el cántico, son las que respondieron al mensaje o a la predicación del ángel que acabábamos de ver en Apocalipsis 14? ¿Son las mismas? Sí, o sea, están respondiendo o son todos los que se mantuvieron fieles al Evangelio, ¿verdad? No necesariamente en el momento exacto en el que el ángel, si tú lo sitúas cronológicamente, el ángel lo ves al final, entonces tendrías que, o sería muy difícil decir que los que empezaron el proceso no se pusieron la marca si no habían ido al ángel. El punto es que la predicación del Evangelio es consistente desde el principio de la iglesia hasta este punto, y los que se mantienen firmes
son los que a fin de cuentas obedecieron a ese evangelio que al último es predicado por un ángel. ¿Sí me explico? Ese es el evangelio que se le encomendó a la iglesia y ahora vemos que es un ángel quien lo está predicando. Cuando dice, pastor, que en el 15:4 dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Ujú. Todas las naciones no es literal, ¿verdad? Es que depende de qué momento hablas. Después del juicio, ¿qué va a pasar con todas las naciones? Las que queden. A eso me refiero, o sea, que no porque diga todas las naciones. Es que en el milenio todas las naciones le servirán a Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Cuando ellos hablan de que han venido sus juicios, claramente vemos que todavía no acaban, ¿verdad? Van las 7 copas que se van a derramar y ese es el final. Y después del final, Dios va a descender y está lo del Armagedón y toda esa parte. Y luego se inicia el reino milenial. Y en el reino milenial, Jesús es el único rey y todas las naciones le sirven. Sí, igual la pregunta en el cántico, bueno, aquí aparece como si fuera pregunta, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? O sea, pues la verdad es que hay mucha gente que ni lo teme ni glorifica tu nombre, ¿verdad? ¿Mm? Pero ellos lo están diciendo a manera de alabanza. Ajá. Pero ellos mismos saben que hay mucha Sí. gente que no lo temerá ni glorificará Sí, sí. su nombre. Lo que o sea, demuestran es el entendimiento que tienen. Cuando tú has sido renovado, tú entiendes lo que Dios hace y tiene perfecto sentido. Cuando no has sido renovado, para ti es locura. Fue lo que Pablo dijo, la locura de la predicación. No lo puedes entender porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces, la evidencia que estos dan cuando ponen ese tipo de pregunta, ¿verdad? Que no se espera una respuesta, sino que deja en evidencia que es imposible comprender quién no le temería, da evidencia de un nuevo nacimiento, una renovación en su mente. para nosotros. Es como Para- si nosotros para el dijéramos, lector, Señor, ¿verdad? ¿quién no vendría hoy a una congregación como esta Exactamente. cuando sabemos que la mayoría de la gente anda en la calle? O sea, ¿Eh? Pastor, los que mueren en esa primera mitad de la semana 70, según lo que he entendido, están en el mar de cristal y así como lo ha descrito. ¿En qué manera, si ellos fueron muertos en la tierra, en qué manera subieron al cielo? O sea, ¿cuándo fueron resucitados? ¿O cómo? O sea, ¿o se fueron directos, se murieron y se fueron al Sí. cielo? ¿O? Bueno, es que eso lo vamos a ver acá, porque habría que preguntarnos, ¿ya tienen cuerpo glorificado o no? Lo único que dice que están en el cielo. Entonces mi pregunta sencilla es, si murieron en la primera mitad, ¿cómo se fueron arriba? Ese es el punto. Cuando la Biblia habla sobre el arrebatamiento de la iglesia, habla de una regeneración, ¿verdad? Estos que están aquí en el capítulo 5 eran identificados como almas que estaban ante el altar que pedían justicia. ¿Resucitaron? No tenemos información todavía para pensar. No ha dicho que si resucitaron o no. Por eso en el capítulo 19, cuando viene, habla de una resurrección. Y vamos a determinar a qué se refiere esa resurrección, sobre todo a la luz de que primero se celebró la cena de bodas del Cordero. Entonces, ese asunto de si los que están aquí son resucitados o no, ¿se les dará la promesa de la iglesia o no? Porque no formarían parte de la iglesia si el arrebato fue aquí. Si el arrebato fue acá, podría formar parte de la iglesia, pero aún sigues teniendo los 144,000 que no se van, sino que se quedan. ¿A ellos se les va a dar las promesas de la iglesia? ¿Ya resucitaron? Esa información la vamos a analizar en el capítulo 19. La última, pastor. Pastor, me parece un poco forzado el que determinemos o nos atrevamos a decir que el amor de Dios se manifiesta en una disciplina. No estoy diciendo que ese versículo que mencionas no aparezca en la Biblia, pero recuerdo uno donde creo que dice más o menos así, que no hay mayor amor que este que el dar la vida por tu otro hermano, ¿verdad? O por otros, ¿verdad? O por tus amigos, algo así. Bueno, y veo el pasaje donde el joven, se le llama así, el joven rico, Señor, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Entonces, literalmente la escritura dice, Jesús antes de decirle palabra, dice ahí, dice Jesús le amó y por cuanto le amó le dijo la verdad, le expuso la verdad de su corazón. Sin embargo, yo, aunque dice ahí lo amó, no veo ahí que lo haya disciplinado. Entonces, ¿en qué manera lo amó si yo no veo que lo discipline? Mi percepción es, pastor, o sea, me parece un poco forzado o selectivo, por así decirlo, nada más decir, bueno, el amor de Dios se manifiesta si te disciplinó. Y si no te disciplinó, es que no te amó.
estaba viendo el video de la predestinación parte 1, pastor, y te entendí que, refiriendo a los enemigos, que sacaste el tema el día de hoy, algo así entendí que dijiste, bueno, ponías el mismo ejemplo que creo que no es del todo válido, pastor, el compararnos, o sea, el hacer una comparación de Dios y el enemigo, el diablo, el opositor, con nosotros y nuestros enemigos. Hay un tipo, no quiero decir el nombre, pero Cas Luna, que dice que como somos como diositos, o sea, creo que no encuadra, o sea, no es la medida. Pero bueno, en ese video veo, pastor, que mencionaste así como que Satanás no es enemigo de Dios. Lo volvemos a checar, ahí está grabado en YouTube. Entonces me quedé así, bueno, pues por fin. Y ahorita en el ejemplo nos pones, bueno, Satanás era enemigo y entonces ¿por qué no lo amaba? Por fin. No lo he entendido yo, o a lo mejor lo entendí mal. Pero en el video veo que dices que no es enemigo de Dios y ahora nos dices que sí es enemigo y cómo. Y lo digo, sin tener tanto conocimiento doctrinal o de la palabra, creo que la mayoría entendemos, o si nos puedes mejor dejar más claro, pastor, a qué se refiere Mateo, en el Evangelio de Mateo, ¿a qué se refiere Jesús cuando nos dice, habéis oído, ama a tu prójimo, pero yo os digo, ama a tus enemigos, bendecida que los maldicen? A final de cuentas, pastor, ¿nos podrías dejar más claro ese pasaje? Porque al menos yo sí me podría ir con una cierta duda. Okay. De que, bueno, entonces, ¿qué nos dijo Hernán? Que no amemos a nuestros enemigos. Oye, como dices tú, herejía. O sea, si Cristo dijo ama a tus enemigos, ¿por qué Hernán nos dice que no amemos a nuestros enemigos? Okay. Gracias. Primer punto. El joven rico que dice que Jesús lo amó, ¿verdad? ¿Lo disciplinó o no lo disciplinó? Él llega diciendo que ya cumplió todo. Jesús le amó y le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Lo humilló públicamente, porque quedó en evidencia que realmente no buscaba seguir a Dios, sino que amaba mucho sus posiciones al grado que no estaba dispuesto a dejarlas para seguir a Cristo. Deja en evidencia que su búsqueda de Dios no es sincera y que ama más las riquezas. Es una humillación pública, porque él decía, todo lo he hecho desde que soy niño. Él se estaba viendo a sí mismo como un hombre bueno. Y precisamente ese ejemplo funciona a mi favor, dado que Romanos 1 dice que por cuanto no quisieron tomar en cuenta a Dios, los entrega a sus depravados a su propio razonamiento. No hizo eso con el joven rico, sino que lo exhibe dándole una oportunidad de arrepentimiento. ¿Me explico? Así que ahí está la evidencia de que el amor implica la corrección. Si él mismo se exaltó, allí en ese momento fue humillado. O sea, si lo vemos como que esa es la disciplina de la que hablas, pastor, a mí no me queda duda entonces decir que sí lo disciplinó. O sea, que el haberlo expuesto públicamente, yo también lo puedo entender así. Bueno, esa es la disciplina a la que te refieres, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo veía en otra dimensión, porque realmente él, como amaba más las riquezas y Jesús sabía lo que había en su corazón, realmente no lo hizo. Yo pensaba que una disciplina era en ese sentido. Es que recordemos que Dios no interviene en la vida de aquel que no ha elegido para salvación, lo deja hacer. E interviene en aquellos a quienes ha elegido para salvación, porque si no lo hace, nunca vendrían al conocimiento de Cristo. Pero sí, perdón, pastor, pero sí dice que lo amó. Aunque eso no haya intervenido en la vida de él para que él dejara de amar las riquezas. No sabemos es por qué dice que lo amó. No sabemos lo que pasó a fin de cuentas, pero el hecho de amarlo queda demostrado con la corrección en público ante su comportamiento. ¿Me explico? Esa es en la primera. En cuanto a la segunda, Mateo nos habla de amar a los enemigos. Ok. Cuando dices que escuchaste la predicación, ok. Cuando hablo, ahí nada más hay que considerar el contexto, ¿verdad? Si aíslas una parte, suena muy raro. En el contexto yo digo, los que ven a Satanás como enemigo de Dios los ven al mismo nivel, pero la Biblia dice que Jesús está sobre todo principado y potestad y autoridad, de manera que este Satanás es un siervo de Dios porque está bajo su mandato, sobre su control. Lo vemos en el libro de Job, que tiene que darle cuentas a Dios. Lo vemos incluso en Apocalipsis, que ya no se le permite acusar a sus hermanos, lo que implica que antes sí se le permitía. Así que no es alguien que esté al nivel de Dios, como para, mencioné también en esa prédica, tratar de ilustrar a Jesús y a Satanás jugando vencidas a ver quién se queda con las almas. Eso es absurdo. Por eso yo con mucho cuidado dije, Jesús en su naturaleza humana
tiene un enemigo en común con nosotros, que es Satanás. Porque la Biblia es clara que entre los descendientes de Eva y Satanás habría enemistad. Así que Jesús, en su naturaleza humana, tiene a Satanás por enemigo. Y lo vemos en la tentación, ¿verdad? Tratándolo de hacer tropezar. Ahora, mi punto es, si Él te dijo que ames a tus enemigos, ¿verdad? Pero Él no ama al que tenemos en común, tienes un problema. Porque te estaría pidiendo que hagas algo que Él no hace. Y Jesús siempre nos ha dicho que así como Él es, así debemos de ser. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Por eso necesitas agregarle al amor el perdón y el arrepentimiento. Porque si alguien no se arrepiente, no es amado por Dios. ¿Me explico? Satanás no se arrepiente, ¿verdad? ¿Jesús lo ama? No. Pero te dijo que amaras a tus enemigos, sí, porque aún el amor que yo debo tener hacia mis enemigos está condicionado por el arrepentimiento. Tenemos una parábola. Jesús dijo que habló de un siervo que le debía mucho dinero a un rey, ¿verdad? Lloriquea y el rey le perdona. Se va, se encuentra uno que le debe y lo mete a la cárcel. Sus consiervos se dan cuenta y van y le dan la información al rey. ¿Qué hizo el rey con este hombre? Le quitó el perdón que le había dado y lo condenó. ¿Por qué? Porque no hubo evidencia de arrepentimiento. Así que nosotros tenemos que entender que los cristianos somos llamados a hacer justicia. Y cuando alguien nos ofende, estamos obligados a perdonar. Pero si esa persona constantemente está buscando ofenderte y siempre te dice perdón, 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 ¿sabes qué? Ese perdón no es genuino. El perdón que le ofrecemos a nuestros enemigos es un perdón genuino. Hasta 70 veces 7, o según la versión que leas, 7 veces lo tienes que hacer, pero el perdón del que se habla ahí no es un perdón hipócrita. El perdón debe ser algo que genuinamente lleva al arrepentimiento de la persona. Así que yo tengo un enemigo que me dice perdón de dientes para afuera, él no me está pidiendo perdón. La definición de perdón no aplica ahí. El perdón que se le concede a alguien es porque hay arrepentimiento. Y en esa forma estamos siendo congruentes ante lo que Jesús mandó. Pastor, mencionaste el caso del hombre adúltero. No vamos a decir la mujer adúltera. El hombre adúltero le pidió perdón a la mujer. Sí. Y él fue de los dientes para afuera, como dicen, y no se arrepintió realmente. Uh-huh. Pero es de atrevernos a decir que la mujer, no voy a decir que era cristiana y se congregaba, no. Pero si la mujer realmente lo perdonó de todo corazón, independientemente de si él se arrepintió o volvió a caer con otra mujer o lo que sea X, me parece a mí un poco, como tú dijiste, lo forzado. O sea, ¿cómo podemos afirmar que realmente la mujer, la esposa, independientemente si haya sido cristiana o no, realmente lo perdonó de todo corazón? Si el mugroso hombre realmente no se arrepintió de corazón, ese es otro asunto. Sí, pero no que la mujer de corazón, de corazón, pues ella no es Dios para saber si realmente se arrepintió, ¿no? Es que se está revolviendo un concepto. Lo que tú mencionas es pasar por alto la ofrenda. No es un perdón. Para que tú perdones a alguien tiene que haber arrepentimiento. O sea, tú no puedes decirle, yo te perdono si ni siquiera te pidió perdón. ¿Verdad? Es como los cristianos cuando debaten con alguien y le dicen, pero te perdono. Y dices, pero ni siquiera te he pedido perdón, pero yo ya te perdoné. No estás perdonando. Para perdonar a alguien tiene que haber la petición y el arrepentimiento del individuo para que lo perdones. Sin eso no estás perdonando. Si no te ha pedido perdón, tú puedes pasar por alto la ofensa y seguir tu vida, pero no estás perdonándolo porque no hay una petición de eso. Fíjate, es muy peligroso ese tipo de razonamientos porque es una falacia lógica. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros decimos, todas las personas educadas se saben comportar y no gritan. Fulano grita. Por consecuencia, no es una persona educada. Dices, pues suena lógico, ¿verdad? Pero hay un problema, porque si ese mismo razonamiento lo aplicas de otra forma, si dices, todas las personas que te causan herida en el cuerpo son criminales. Los cirujanos médicos te causan heridas en el cuerpo. Los cirujanos médicos son criminales. Dices, no, ahí no aplica. No aplica simplemente porque la razón por la cual me hizo la herida cuenta mucho en el razonamiento.
Así que es un razonamiento falso que en algunas ocasiones puede ser verdadero, pero en muchas otras no. Un razonamiento correcto tiene que ser verdadero en todas las situaciones. Entonces, si tú hablas de un perdón hacia un enemigo que ni siquiera te ha pedido perdón, estás en una falacia lógica, porque no tienes los elementos que indican que estás perdonando a alguien. ¿Me explico? Si alguien te dice perdón y tú lo perdonas y resulta que te estaba mintiendo, ahí está la parábola del siervo que debía mucho dinero, lo traen, lo encierran y lo hacen pagar. Esa es la forma en la que Dios se comporta. No puedes engañarlo. Nadie puede decir perdón e hipócritamente saber por dentro que no va a cambiar, quiere salir del paso. En ese caso no lo estás perdonando, te está engañando y tú decides pasar por alto la ofensa. Es eso. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien.